Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenas tardes amigos, estamos iniciando Diálogos. Están con nosotros Gabriel Hidalgo, Salim Saidán y César Ulloa, tres jóvenes profesionales que, además de catedráticos universitarios, han tomado una decisión que uno debe saludarla, y creo que el país esperará bastante lo que puedan hacer: generar un observatorio de la democracia, y este observatorio va a iniciar su tarea quizá en un acompañamiento, como lo han dicho ellos, con el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Que el día de mañana se constituirá, ya está elegido o designado por el Congreso, la Asamblea Nacional, perdón. Así es que, bueno, bienvenidos a los tres. Muchas gracias, Francisco. Éxitos en lo que inician. Me parece que la política nacional necesita de actividades y de que gente profesional se vincule a ella, ¿no? César, bienvenido. A ver, coméntenos, ustedes hicieron una rueda de prensa hace una hora y media, ¿será? ¿Cómo les fue y qué nos han planteado? Bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, Francisco. Siempre un placer saludar a la audiencia que sigue con mucha atención este espacio. Para mí también es un honor la invitación y compartir el panel con Gabriel y con Salim. Efectivamente, nosotros a las 10:30 de la mañana presentamos una propuesta a nivel nacional que tiene que ver con hacer una veeduría por la democracia, en la medida que nosotros vamos a estar haciendo vigilancia, seguimiento y acompañamiento a lo que va a ser el Consejo Transitorio de Participación Ciudadana y Control Social. Esto significa que una de las primeras cosas que está dentro de nuestros objetivos es mirar si aquello que establece el anexo 3 se cumple o no se cumple, bajo qué criterios, en qué medida, tomando en cuenta que vivimos un año bastante complejo, en el sentido de que se avecinan elecciones locales y seccionales, que estamos inmersos no por protagonistas, sino más bien en la mitad de una avalancha de denuncias diarias de corrupción, y además que la democracia ha sido dinamitada de forma sistemática y permanente durante estos 10 años. Creemos nosotros que este llamado es un llamado para que la ciudadanía se empodere de procesos de participación efectivos, es decir, que no le hagan el juego a estatizar la participación, sino que más bien desde el criterio de hacer un servicio efectivo, cívico, ético, podamos contribuir a la ardua y dura tarea, y además ardua y dura tarea en tan corto tiempo que tiene que realizar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Quiero finalizar esta primera intervención, diciendo que conformamos la veeduría 10 personas, en su mayoría académicos, profesionales con altas credenciales en las experticias de los campos que cada cual se desarrolla, un enorme capital ético, pero además nosotros no nos pertenecemos a alguna organización política, llámese partido, movimiento. Lo cual no es perdón la interrupción, siempre defiendo la militancia. No. Lo cual no es una cosa que, digamos, de la que uno diga yo estoy fuera de todo. No, claro. Nosotros no queremos demonizar a los partidos, sino que más bien hacemos acento en este término, porque yo creo que el papel ciudadano en este periodo de transición, porque se llama Consejo de Participación Transitorio, deberá requerir las credenciales de ciudadanos de sectores múltiples, plurales, porque yo sí creo que si los no partidos, comprometidos políticamente. Yo creo que debe haber un compromiso político en la medida que no se llegue a estas prácticas asistenciales clientelares. Y por otra parte, recalcar que nosotros no estamos financiados por alguna institución o alguna otra dependencia, sino que más bien es una iniciativa que nos ha convocado por un profundo sentimiento de indignación. Y yo creo que esto da paso también a que se refresque en términos de vocería algunos criterios de aquí hacia adelante. Saidín, bienvenido, buenas tardes. Bueno, entonces el punto 3, yo iba a decir, me preocupa que digan que no representan a nadie, sino solo el pensamiento libre. Y eso, la verdad es que hemos tenido últimamente aquellos que dicen, no hago política, no soy político, no vengo de alguna parte, tienen que venir. Vienen por suerte de la academia,
Mala suerte para el país que no estén militando en un partido y que ayuden a construir partidos. Pero el punto 3, César nos decía, vamos a ver que se cumpla tal como está. Y entonces la pregunta sería, ¿y cómo está? Bienvenido nuevamente. Gracias por la invitación, Francisco. Un gusto compartir con César, con Gabriel este espacio y también la Veeduría por la Democracia, que es un grupo de académicos, de profesionales. Un foro de discusión. ¿Hay distintas visiones? Sí. Bien. Bueno, la ley orgánica de participación ciudadana habla de la veeduría como, la describe como un espacio para hacer efectivo el control social. Ya. Sí, y justamente está orientado en ese sentido, ¿no? Para controlar la gestión del Consejo de Transición, que tiene muy poco tiempo para evaluar a las autoridades y designar a sus reemplazos. ¿Y por qué se crea este espacio? Porque estamos convencidos, y en eso coincidimos en el espacio, de que el Consejo de Participación Ciudadana tiene que ser un espacio auténticamente ciudadano, no por deslegitimar a los partidos y movimientos políticos. Las organizaciones políticas creo que deben tener sus espacios en el ámbito ejecutivo, en el ámbito legislativo. Los ministerios a nivel de asamblea tienen espacios de representación. Hay decisiones que se tienen que tomar con legitimidad democrática, ciertamente. Pero yo creo que en el caso del Consejo de Transición, lo único que va a legitimar sus actuaciones es el que puedan tender puentes hacia la ciudadanía. Y nosotros justamente queremos ser una de esas contrapartes que ofrezcamos un acompañamiento técnico a la gestión del Consejo de Transición. Creo que el reto es enorme. ¿Cuál es el reto principal que tiene? Devolverle la institucionalidad al país. Hacer que los derechos, los procedimientos se respeten, se apliquen, se cumplan. Nosotros tenemos desde el año 2008 un Estado constitucional de derechos y justicia que solamente ha sido descrito en el artículo 1 de la Constitución de manera lírica, pero que no se ha implementado en la práctica. ¿Y por qué razón? Porque los actores políticos se han tomado inclusive estos espacios que deben estar reservados a los ciudadanos. Y no porque esté mal la militancia, la identificación, la adscripción ideológica con cierto partido, movimiento. De hecho, lo saludable es que las organizaciones políticas tengan una identidad, ¿sí? Pero yo creo que lo principal es, en este caso, asegurar un proceso de evaluación y de designación de las autoridades de control y de justicia de una manera técnica, objetiva, y que no se contamine por intereses partidistas, porque creo que hemos visto que no tenemos un sistema sólido de partidos, de movimientos políticos, son estructuras clientelares, exacto, que básicamente registran movimientos en base a las coyunturas, a las conveniencias. Lo poco que había fue pulverizado en estos 11 años. Exacto. Lo poco que había, porque no es que tampoco había. El papel de la Asamblea Nacional nos reafirma esa necesidad que existe de retomar la idea de un sistema de partidos, movimientos políticos que tengan un ideario, que tengan una, digamos, en el que su militancia tenga una identificación con ciertos principios. Pero lastimosamente ahora vemos que los movimientos, las maniobras políticas en la Asamblea Nacional son penosas y vemos que básicamente el escenario es de anteponer los intereses partidistas antes que los intereses nacionales. ¿Qué es lo que buscamos nosotros? Primero, refrescar, renovar estos espacios de participación ciudadana que son necesarios para legitimar justamente decisiones tan importantes como la evaluación de autoridades que fueron designadas a través de concursos totalmente cuestionables, deslegitimados y aparte sin respetar los procedimientos. Y por otro lado, la revisión de la gestión de esas autoridades en base a una normativa que tendrá que ser generada en el Consejo de Transición con insumos de la ciudadanía. Nosotros estamos prestos a colaborar, no tenemos ningún tipo de interés. No, yo espero que tengan un interés, que la democracia... Más allá de que se fortalezca la democracia. Pues si no tienen interés... No, pero me refiero a un interés de utilizar, digamos, esta plataforma. No tienen un interés personal para estar. Exacto, yo espero que en cambio, además de que estén, ojalá puedan estar también. No, pero a futuro... Créanme que el país necesita de la gente. No necesitamos, y se los digo así sinceramente, después de haber acompañado a Julio César Trujillo el día miércoles pasado, necesitamos gente no solo que refresque, sino que tenga propuestas y propuestas firmes. Se necesita el involucramiento de los ciudadanos,
se necesita renovar los cuadros en los partidos, movimientos políticos, pero creo que sobre todo lo más importante es el desprendimiento también, diría usted. Exactamente, exactamente. Y creo que hay que ser muy claros, ¿no? En este momento la coyuntura nos pone en este reto, en este reto de participación ciudadana. Si en un futuro se presenta alguna oportunidad de servirle al país desde otro escenario, pues creo yo están capacitados, tienen una vocería. Existía un grupo de jóvenes que en un momento habló de la ruptura con los partidos tradicionales y Se descartó la contaminó al participación política, y no solo que incursionó en la participación política y llegó a ocupar altos cargos públicos, buena parte de su militancia, sino que apoyaron algunas decisiones que debilitaron la institucionalidad en el país y nos despojaron de los derechos. ¿Qué es lo que queremos ahora? Justamente tratar de reencauzar al país hacia la institucionalidad y ese respeto de los derechos. Gabriel, bienvenido, buenas tardes. Bueno, los tres han participado, generan opinión, los medios por lo general y nosotros en especial siempre los convocamos. Ahora dan un paso adicional, lo cual es bueno. Y dicen, a ver, aquí estamos, aquí vamos a estar con nuestros criterios. ¿Cuál sería en esto de la aplicación del 3 los límites que usted encuentra? ¿Qué límites debe tener este consejo o no tiene? Y además, si quiere comentar, si le convocan a querer participar o no. Buenas tardes. Bienvenido. Francisco, muchas gracias. Estoy encantado de estar con César, con Salim, con los amigos que nos escuchan y que nos ven a través de Radio Democracia y Democracia TV. Pues se trata de un momento decisivo en esta coyuntura porque hay dos paradigmas distintos, ¿no? El paradigma de Montecristi que se intenta... Perdón, Gabriel, ya. Era porque les quería anticipar que ya estaba hablando usted y no le ponchaban. Es un tema más bien técnico, mil disculpas. ¿Y antes no estaba hablando? Estaba hablando usted, pero me estaban ponchando a mí. Entonces iban a decir, ¿qué pasa? Que están conversando y no se ve con quién. Mil disculpas, No, Gabriel, no se preocupe. pero para el programa es importante que se Pero en la vea. radio los amigos nos En la radio sí, en la radio no hay ningún problema. Pero para la porque televisión era que gestualice ahí con la boca para que parezca que era usted. Le decía que hay dos modelos en confrontación, ¿no? Este del Montecristi, que es un modelo que intenta sustituir a la representación. Por eso hay ahora esta confusión entre representación y participación, y son dos caras de la misma moneda, ¿no? Nosotros decimos que no procedemos de partidos políticos porque no nos une en esta coyuntura una ideología de estas de corte clásico, ¿no? Nos une la intención de poder participar en un proceso en el que podamos acompañar técnicamente el funcionamiento, la composición, el control a las autoridades. Y en lugar de ser una organización policíaca persecutoria como estas a las que nos acostumbraron en los 10 u 11 años de correísmo, ser un organismo de colaboración. No quiero decir participación porque da la sensación de que la participación y la representación son dos cosas distintas. Y nos enseñaron a creer que la representación y la participación son dos cosas que tienen que desconectarse. Claro, en la idea de que la representación, los partidos y cualquier organización de finalidad electoral pues tiene inspiración capitalista opresora burguesa, ¿no? Una cosa sobre esto decía Chávez, ¿no? Decía, tenemos que crear nuestra propia policía porque la policía capitalista opresora burguesa es asesina y es de derecha. Decía, sobre esto hay declaraciones y crea el SEBIN, ¿no? No, estoy bien. Sí, el SEBIN, el SEBIN. Este aparato de inteligencia que es de policía política, en sustitución de otro que ya había sido creado en el gobierno de Carlos Andrés Pérez, ¿no? Entonces, utiliza esto, ¿no? La idea de que hay en el ambiente, en la vida pública hay dos fuerzas en contraposición, fuerzas que se oponen porque es parte de del veneno inoculado por las ideologías marxistas, especialmente aquellas que encuentran en el adversario un enemigo, no alguien con quien se puede coincidir ideológicamente, políticamente, pragmáticamente. Claro, necesitan un enemigo para poder existir. Bueno, en esa lógica, los enemigos de la participación están en la representación. Hay que eliminar a la representación, hay que eliminar a los partidos, hay que eliminar el sistema de partidos y hay que crear un sistema que no represente, que represente, pero que al mismo tiempo funcione bajo el paraguas de la participación.
Entonces crearon este organismo para debilitar la representación al sistema partidario y en concreto a los legislativos, ¿no? Entonces le quitaron la capacidad de poder interpretar la Constitución, le quitaron la capacidad de nombrar a las autoridades, les dejaron solamente la capacidad de poderlas enjuiciar políticamente, controlar ya no, porque hay una figura ahí intermedia, abstracta, bajo el velo de la opacidad, que pues le correspondía a administrar a este Consejo de Participación. ¿Quiénes son los integrantes del Consejo de Participación? Pues el primero ya hubo un transitorio que viene después de la constituyente de 2008, luego viene un definitivo, luego viene otro definitivo y luego viene este transitorio. En estos tres primeros, mirando la composición, se puede encontrar que está repleto de pues actores funcionales al poder. Entonces fracasaron en sus primeros, en sus tres funciones. Claro que son como 12 las que establece la Constitución, pero son tres las más importantes, ¿no? Nombrar a las autoridades de control, establecer los mecanismos de participación ciudadana y facilitar la transparencia pública. Pues fracasaron en los tres. Pues nombraron autoridades cuestionadas, uno de ellos está prófugo, bloquearon los mecanismos de participación ciudadana porque solamente podían inscribirse los organismos estos que tuvieran afinidad con el poder, los otros no tenían presencia pública, o al menos no con reconocimiento. Exactamente. Y además, pues durante 10 años de ocultación de la información se demostró que no solamente blindaron la presencia de los organismos de control, de las autoridades con competencia para controlar, a los fiscalizadores naturales, que son los asambleístas, sino además a la ciudadanía de su presencia en la administración del poder. No, pues tenían que fiscalizar, eran como fiscalizadores. Y generaban el quinto poder a través de ello. Claro, era un quinto poder que no se sabía en qué posición estaba, la distribución clásica de los poderes, y que ha dado mejores resultados en el mundo moderno, es la del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que se compensan, complementan y controlan, pero luego aparece la idea de completar estos poderes a partir de la reforma chavista de 1999, la presencia de un poder electoral pues que nadie sabe dónde viene y quién lo legitima, y un poder de participación. Allá se llama función de moral republicana y algunas de estas tonterías que son muy típicas del chavismo bolivariano. Entonces, aquí traemos ese modelo, lo imitamos, sirve para exactamente lo mismo. Ahora estamos en una coyuntura crítica distinta, que necesitábamos la presencia de otro tipo de composición del órgano. Y resulta que empieza a saberse lo que no se supo en los 10 últimos años de ocultación. O que se supo y no se podía hacer nada. No se podía hacer nada. Y ahí aparecemos nosotros como un órgano que viene a crear un espacio de participación, no en sentido partidario. No nos interesa, al menos no como finalidad última de la veeduría, convertirnos en candidatos. No nos une eso. No nos financia ninguna organización electoral, ninguna organización sindical, clasista de ningún tipo, profesional de ningún tipo, empresarial de ningún tipo, sino nos financia pues nuestros propios bolsillos y nuestro interés de querernos presentar. Es una convocatoria de ustedes para... Generan ideológicamente, digamos, si se puede tratar el tema así, ni siquiera eso. Ni siquiera hay una participación de una visualización de un país, de un Estado, de una forma de gobierno entre todos los que están. Bueno, la teoría dice que las organizaciones de la sociedad civil exitosas, es decir, que tienen capacidad orgánica de movilización, de presencia, de generación de opinión pública, además que han cumplido con actividades de impacto, tienden a convertirse en organizaciones electorales. Pues sería maravilloso que los miembros de esta organización pudieran participar electoralmente en el futuro, pero esa no es mi finalidad, ni siquiera la hemos conversado con los colegas. Lo digo, porque ni siquiera nos hemos preguntado qué ideología profesamos cada uno o nos sentimos comprometidos. Nuestra única ideología en este momento es la veeduría, es la Constitución en sentido abstracto. Creo que no coincidimos en que haya un organismo como este de participación que estatice la participación. Sin embargo, nos hacemos presentes en lugar de seguirnos quejando. Para tener una puerta, ¿no? En lugar de seguirnos quejando, actuamos, y entre algunos de nosotros coincidimos en la idea de que poder actuar aquí y poder transparentar los procedimientos públicos posibilita también un posterior debate en la idea de que un órgano que estatice la participación como este pues sea derogado. César planteaba así, entonces ya vemos cómo está, y queda claro que el aporte de ustedes puede ser
yo diría, muy significativo para el actuar de este Consejo Transitorio. La ley del Consejo de Participación Ciudadana está este rato en stand-by, desde mi punto de vista. Tendrán que generar una estructura jurídica para funcionar, porque deben dar por terminado los periodos. Y ahí viene una primera cosa que le pregunto, César. ¿Son periodos de todos? O como alguien ha dicho, a mí no me nombró este último consejo, sino el anterior, y por lo tanto conmigo no es. ¿Cómo ustedes han mirado el tema? ¿Qué reglamento necesitan? ¿Deberían aprobar el martes que se constituyan? ¿Eso ya han discutido alguna cosa? A ver, una de las características de un periodo de transición política es precisamente grandes sombras, opacidad y no tener un camino bastante bien planteado. Yo creo que una de las cosas que tendrá que hacer este Consejo de Participación Transitorio es, quieras o no, entrar en una dinámica constructivista. Es decir, yo no creo que el día de mañana ya tengan todos los reglamentos y tengan mapeado. ¿Se necesitarán muchos? Yo creo que sí, yo creo que se necesita muchos. Además, no solo se necesita muchos reglamentos, se necesita primero construir un acuerdo social de gran escala a nivel nacional, con la finalidad que las actuaciones que tenga el Consejo no solo sean legales, sino también legítimas. ¿Qué quiero decir? Que si bien hay una gran demanda, en el sentido de que esta coyuntura se parece mucho a la del 2005, 2006, en donde la gente clamorosamente exige que se vayan todos. Sin embargo, yo creo que este Consejo de Participación debe actuar sobre la base de el respeto al debido proceso, a todo aquello que significa la consolidación de un Estado de Derecho, y además a tratar de generar una metodología lo suficientemente clara, transparente, técnica, que les permita evaluar. Porque acordémonos una cosa, Francisco, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, como fue diseñado, no tenía dentro de sus posibilidades la atribución de evaluar. Acordémonos que quienes eran designados por este Consejo tenían que ir necesariamente a la Asamblea cuando había un pedido, y la Asamblea, a través de un juicio político... Pero podían hacer, César, una fiscalización de lo que estaba, y si encontraban un proceso ahí, o mandarle a la judicatura o a la Asamblea para que sean juzgados o judicialmente o políticamente. Claro, es que yo concuerdo mucho con lo que dice Gabriel. O sea, el Consejo de Participación, tal y como fue diseñado, rebasa lo que podría denominarse como un Frankenstein. Porque acordémonos que este Consejo, entre otras atribuciones, tenía este tema de transparentar, de hacer un control social y hacer una lucha bastante competente contra la corrupción, que nunca lo hizo. Yo creo que el problema del Consejo anterior fue su misma legitimidad de origen, es decir, rebasar el espíritu de las leyes de Montesquieu, en el sentido de que no se defina, no se delimite claramente esta lógica de pesos y contrapesos. Y además el tema de autonomía e independencia estaba bien complicado. Acordémonos que este transitorio designaba a los del Consejo Nacional Electoral y así viceversa. Es decir, había un cruce de casi de favores. Una dinámica totalmente cruzada. Nosotros creemos que lo más clave e inmediato que tiene que hacer este Consejo de Participación Transitorio es definir los criterios con los cuales se va a evaluar a las autoridades que fueron designadas por el Consejo anterior, y además por los consejos. Y además otra cosa que me parece clave, en esta coyuntura de Estado fallido, porque no se puede decir otra cosa cuando un contralor está prófugo, cuando un fiscal anuncia un audio donde no solo él pone en evidencia que le quieren prácticamente tumbar, sino que él también está involucrado, donde hay un procurador subrogante o que días antes del titular presentó una renuncia bajo un estribillo que nadie le cree, que había motivaciones personales que le hacían dejar el cargo de manera anticipada. Entonces yo creo que en esta construcción del Estado, finalmente el Consejo de Participación es una especie de una asamblea constituyente chiquita. ¿Por qué chiquita? Es un Senado. Es como una cosa chiquita, porque aquí no solo se va a evaluar, además también se va a trabajar en criterios para la designación de nuevas autoridades. Pero además es algo bastante complicado que luego tendrá que ser resuelto con el Consejo Nacional Electoral y no sé si también con la Asamblea, que son los criterios para que luego estos consejeros sean electos a través de votación
universal, que es una cosa, complicada. Bueno, pero esto está ahí en la consulta, digamos, más o menos. Ahora, Pero una cosa, sí. Francisco, a ver, el hecho que nosotros digamos que este colectivo, Ya. donde están 10 personas de distintas instituciones, no hace militancia en ningún partido, no quiere decir que esto no sea una acción política. Claro. Es una acción Sí, política. sí, sí. Porque es una acción Sí, por política. eso es que a mí me sabe asustar cuando alguien entra a la política y dice, verán que no estamos haciendo esto. No, Francisco, y yo sí quiero recalcar esto, Sí. que es una acción política Ya. desde donde se le mire, Ahí primero está, por el perfecto. derecho de participación Exacto. que nos Sí. asiste. No es una Segundo, actividad delincuencial no, la política. no, y además, créame que no. y además es una decisión política porque el hecho de dejar la zona de confort e involucrarse en un Ya. periodo de transición tan delicado pone en evidencia el afán de servicio que estos ecuatorianos y ecuatorianas tenemos. Entonces yo creo que si alguien dice que esto es una especie de un ser donde no tiene definición clara de forma ni de forma, no. Es una actividad política con una orientación y criterios motivados desde lo técnico, pero indudablemente también es un espacio que es plural. O sea, es un espacio Que invita a la reflexión. que invita a la y reflexión, esta, ¿no? donde no Ya. necesariamente todos debemos estar de acuerdo. Claro. Y yo creo que ese es un valor principal del grupo, porque nosotros antes de salir a la rueda de prensa del día de hoy, discutimos, Claro, deben haber intercambiamos conversación criterios. Entonces yo creo que las cosas están claras. Lo que sí valdría la pena dejar en claro, subrayar, es que tampoco la veeduría tiene como finalidad torpedear o boicotear lo que va a ser el Consejo. Bueno, de pero eso se va a notar Hay que- de inmediato, ¿no? Salim, la pregunta que yo le decía a César es, bueno, ¿un reglamento para qué? Porque además, como lo que nos ha dicho tanto Gabriel como César, como este consejo va a tener que evaluar, y yo he dicho que más evaluación que la consulta, la gente está insatisfecha con lo que han hecho las autoridades, y tanto que ahora las calles dicen que se vayan todos. Pero sí, un debido proceso en un momento de transición. ¿Cómo se define el debido proceso? ¿O hay que definirlo en una forma que diga, si no, no alcanzamos? En 8 o 9 meses no alcanzamos a evaluarles técnicamente, y debo decir, y no entiendo cómo será técnicamente, pero la evaluación es de lo que han hecho y de lo que debían hacer, ¿o no? Sí, hay un tema central en esto, Ya. que el anexo de la pregunta 3 Tres. fue planteado de tal manera que la potestad evaluadora fue limitada en cuanto al tiempo, Ujú. la potestad evaluadora será limitada en cuanto a las autoridades a las que se va a aplicar la evaluación y finalmente condicionada al cumplimiento de ciertos procedimientos preestablecidos. Ya. Porque hay un mandato para el Consejo de Transición. Ellos tienen que aprobar en el Pleno, mediante resolución, un reglamento Ya. para regular el proceso de evaluación. Ujú. Y eso para que esté absolutamente claro, bajo criterios objetivos, cómo se va a evaluar a cada una de las autoridades. Entonces, esas 3 condiciones tiene la potestad evaluadora que se le ha conferido al Consejo de Transición, además de la potestad Ya. nominadora que también la tiene el Consejo de Transición. Entonces, la potestad evaluadora va a durar 6 meses, de más o menos un año de mandato que van a tener ellos. 6 meses van a tener que reservar para la evaluación de las autoridades. Pero hasta 6 meses. No es que No puede tiene durar que más. demorar, sí. No puede durar Pero más de si- 6. si Si se lo hace resuelven en en menos un mes, tiempo. Exacto. Y Yo dudo mucho que se lo evacúe antes, ¿no? Pero uno de los principales, de las principales decisiones que va a tener que tomar el Consejo y que va a ser observado por la veeduría es a qué autoridades se puede evaluar y por otro lado bajo qué parámetros. Hay en el anexo ya 3 están parámetros. señalados. Se habla de audiencias públicas en el que pueden intervenir las autoridades evaluadas, se habla del debido proceso, se habla de mecanismos de impugnación. ¿Y eso por qué? Porque no podemos caer en lo mismo que cuestionamos. Ya. El que se inobserven procedimientos para la designación, que se inobserven procedimientos para la evaluación o para la cesación en funciones. Creo que hay que ser muy cuidadosos de Pero eso. Salim, están determinados en el anexo 3. Y las autoridades, todas. ¿O cuál se salva? Las Por ejemplo, designadas, la Corte Constitucional, algunos dicen, no puede. No, ellos deben ser los primeros.
¿O no? Justamente ese es un tema pendiente de discusión en el seno de la veeduría. Yo les he dicho, he recomendado en el seno del colectivo que esperemos un poco para estudiar muy bien cuál fue el origen de la designación de los actuales jueces de la Corte Constitucional. Porque recordemos que el mecanismo constitucional y legal es conformar una comisión calificadora, integrada por 2 representantes del Ejecutivo, 2 del Legislativo y 2 de la función de transparencia y control social. Entonces, ¿intervino el Consejo? Obviamente que sí, Claro. pero hay que ver qué tipo de intervención tuvo. No. O sea, Porque si van a hilar tan fino, no solo que van a bombardear, van a generar un debate nacional que no permite evaluar a una corte que hay que ir a barrer. Claro, lo que pasa es que el mandato, el anexo, ¿qué es lo que señala? Que las autoridades que van a ser evaluadas serán aquellas que fueron designadas por el Consejo cesado. Entonces, simplemente hay que revisar la lista de autoridades que fueron designadas por ese En Consejo. todas partes donde estuvo ese consejo hay que barrer con los que estén. Pero A lo mejor no es el debido proceso. Pero coincido, Francisco, en que hay un malestar mayoritario de la ciudadanía. Yo soy uno de los principales críticos de la Corte Constitucional, que no solamente ha demostrado que no está a la altura de los conocimientos que se necesitan en derecho constitucional, sino que fue muy cuestionable la forma como llegaron a ser jueces de la Corte Constitucional. Les decíamos la corte de Transformers. Yo Solitos considero- se hicieron del tribunal a corte. Yo considero, es claro, se autoproclamaron jueces cuando eran solo vocales del Tribunal Constitucional. Desde ahí, desde los Y el orígenes, fue consejo, el cuestionable. primero, les validó todo eso. Claro, pero luego hay una nueva corte, Sí, esta no, corte, mezclada con los mismos. sí, mezclada con los mismos, y aparte, claro, es más que evidente que constitucionalistas no tenemos en la Corte Constitucional, que sus actuaciones son totalmente cuestionables, pero yo creo que lo principal es ver si la Corte Constitucional fue designada por el Consejo cesado. Y la otra cosa que es importante también es, insisto, revisar la Constitución, la ley, la propia Constitución en el 208 establece cuáles son las autoridades que son designadas por el Consejo. Veamos qué es lo que dice el anexo. Dice que las autoridades evaluadas serán Podrán aquellas ser cesadas. exacto, sí, puede terminarse anticipadamente los periodos, pero más allá de eso yo creo que hay que revisar sobre todo el anexo. ¿Por qué le digo esto? Porque yo hice un cuestionamiento en la rueda de prensa. Ya. El proponente, el presidente de la República, creo que se equivocó al poner que la evaluación solamente se tenía que circunscribir en cuanto al desempeño. La evaluación tenía que ser también respecto a cómo fueron designadas las autoridades, porque yo creo que ahí se concentran las irregularidades. Pero ¿Cómo también se- en el desempeño. O sea, También. creo que también. el presidente no se equivocó. Hay sobradas razones para Calcularon cuestionarlos. bien, ¿no? Sí. Ujú. Gabriel, esta consulta, calculada, retaseada, no están todas las enmiendas, está una de la reelección, está el tema de ver cómo reestructuramos a las autoridades. Pero claro, yo que he venido peleando porque porque ¿qué tal si mañana la Corte Constitucional se reúne y nos demuestra la mayoría que el expresidente Correa dijo? ¿Por qué no van allá? Porque saben que allá no tienen mayoría. Y entonces uno dice, ¿qué tal si el reglamento que aprueben esta semana lo declaran inconstitucional? Bueno, a mí me parece que el problema, digamos, el mayor problema que hay aquí en esta coyuntura es el de la legitimidad, ¿no? Entonces, estamos hablando de una Corte Constitucional que tiene, que opera bajo tremendas contradicciones que han sido denunciadas en la opinión pública y que provocan no solamente insatisfacción, sino ilegitimidad. Y tenemos un Consejo de Participación Ciudadana que procede directamente de una consulta popular. Entonces, esta coyuntura que la crearon ellos, pues la crearon a propósito de caotizar el sistema de instituciones para poder gobernar, pues gobiernan en el caos, no gobiernan con procedimientos, con instituciones, con seguridad pública. No, eso no. Eso no, hay que crear, hay que introducir las formas de permitir que las instituciones en ciertas condiciones, con ciertos elementos se caoticen, ¿no?
entonces daría la sensación de que la Corte Constitucional puede facilitar el desmoronamiento de esta iniciativa que es ciudadana. Pues yo no creo que quieran hacerlo, al menos si quieren preservar algo de lo último que les queda, sino además porque quien tiene mayor legitimidad en este momento es aquel organismo que procede de la consulta popular. Hay que entrar a... Hay algunas voces que sostienen que la única solución a este entuerto jurídico, político y de procedimiento reglamentario es otra asamblea constituyente. Yo pienso que esto es posible, pero más allá de si esto conceptualmente es posible o no, lo importante de la veeduría... ¿Cómo resolvemos este rato? El aporte de la veeduría es precisamente generar este debate y proponer fórmulas para poder solucionar este tipo de contradicciones, ¿no? Por eso César bien decía, lo decía también Salim, la oferta de la veeduría es ofrecer elementos conceptuales, teóricos y metodológicos para poder facilitar el trabajo de eso, de ese gran desafío que es precisamente este Consejo de Participación Transitorio, para empezar a resolver todo el entuerto creado por el correísmo, por ejemplo esto, ¿no? Entonces habrá que resolverlo de alguna forma. La Corte Constitucional, es cierto, puede manifestarse, no sé si de oficio, pero puede manifestarse sobre la constitucionalidad. ¿Alguien puede ir a golpear la puerta? Alguien puede ir a golpear la puerta o manifestarse de oficio, no lo sé, pero estamos hablando de supuestos. Claro, pero... estamos hablando de circunstancias que en un país desinstitucionalizado, como decía Salim, como con instituciones de papel, con instituciones dependientes al poder, con instituciones que dependen de un poder centralizado, personalista, descendiente, autoritario, pues quedaron en desbandada después de que se ausentara el mandamás, ¿no? Y ahora resulta que hay alguien con vocación, digamos, que procede de la misma ideología, pero que tiene vocación más democrática, ¿no? Sí. Lenín Moreno tiene una posición bastante más democrática, espero que no nos decepcione, pero desde la perspectiva del mismo socialismo del siglo XXI, ¿o no? Percibe que sí? Que... Yo pienso que tiene una posición bastante más socialdemócrata, bastante más moderada, pluralista, en cierta forma liberal, desde la perspectiva del liberalismo social, por supuesto, porque todavía nos debe muchas explicaciones en torno al funcionamiento de la economía. Pero bueno, hay estas luces que dan a entender de que... A veces esta presión de que hay que cambiar todo parecería que no nos permite generosamente reconocerle al presidente cosas. Yo debo admitir, y siempre lo digo, no le encuentro todavía al señor presidente siendo parte de un estado caotizado, como han dicho César, no, un estado fallido. No lo encuentro. Bueno, pero aquí hay una puerta, ¿no? Bueno, hay algunas voces que sostienen que el caos les conviene a ellos mismos, porque venderían... Están tapando todo. Claro, primero tapando todo y segundo volverían como mesías, ¿no? Entonces el caos tal vez no conviene. No conviene, por ejemplo, una muerte cruzada, tal vez no conviene una asamblea constituyente, no lo sé, yo lo cuento para que nuestros amigos en sus casas, en sus trabajos, lo reflexionen. Lo que conviene en este momento es ir resolviendo parte por parte de estas contradicciones de este sistema institucional creado para funcionar de esta forma. Esa es precisamente la función de la veeduría. Ayer escuchaba, quiero hacer un paréntesis para poderme dar a entender, pero ayer escuchaba en este programa de opinión de Teleamazonas, que se llama Hora 25, estaba Osvaldo Hurtado y estaba María Paula Romo. Entonces, María Paula, después de escuchar la pregunta de Inés Carrión, el entrevistador, y de Osvaldo Hurtado, que fue quien le antecedió en la palabra, dijo: Correa es un hijo del sistema político. Y todos tenemos que hacernos cargo de la parte que nos corresponde como sociedad, como actores políticos, como instituciones, o como sistema de instituciones, o como individuos también, pues de la presencia de un actor como este. No podemos, si Correa es un hijo del sistema político, ¿qué es ese sistema político? Claro. Bueno, yo quiero recordarles a nuestros amigos que nos escuchan y que nos ven, y a ustedes que estamos compartiendo esta conversación, que para poder posibilitar la constituyente, la instalación de la constituyente del 2008 en el 2007, Correa pactó con Lucio Gutiérrez para darle los organismos de control que son los que precisamente han fracasado en ese sistema de instituciones. Polit, Jorge Germán y Jorge Acosta. Jorge Acosta en el Tribunal Electoral para convocar a la constituyente, Jorge Germán en la Fiscalía Nacional, fiscalía que
en ese orden nos debe muchísimo en materia de La fiscalía desde ahí, la verdad es que no solo que nos debe, es una vergüenza, ¿no? bueno, Eso no y es luego bueno. está Polit, que está prófugo. Entonces, no solamente que Correa es hijo de este sistema político, sino que además es el mentalizador. El mentalizador de este sistema que diluye las relaciones saludables de trato entre ejecutivo y legislativo, debilita al legislativo, delega estas funciones a un órgano apéndice dependiente del poder. Y pues, ¿qué podemos hacer para poder solucionar este entuerto? Primero, restarle legitimidad a estos organismos que proceden del poder, del poder autoritario, que están inoculados precisamente por este veneno, y darles nuestra confianza, darles nuestro respaldo a este Consejo de Participación que se está creando a propósito de poder empezar a solucionar algunos problemas. Algunos de esos problemas, y pues precisamente esa es la finalidad de esta veeduría, presentarse de tal forma que pueda colaborar y colaborar de una forma que introduzca efectiva, ¿ya? elementos técnicos, teóricos, pero especialmente metodológicos para posibilitar este tránsito. Y entonces ahí ahora en este último les voy a pedir que veamos cuáles pueden ser estos mecanismos metodológicos, ¿no? Ustedes, y les digo, porque he estado en una conversación, comisiones para evaluar, por ejemplo, a la Corte Constitucional, a la Corte Nacional, a los Así superintendentes, es. al defensor del pueblo, Fiscal. el fiscal. En Indudablemente. el caso del fiscal, con todo esto habría que hacerle al fiscal y a la fiscal de Pichincha, parece, ¿no? Indudablemente, indudablemente. Pero hay que nombrar contralor y hay que nombrar procurador. En eso no hay evaluación. Son subrogantes. No nos olvidemos que también el Consejo Nacional Electoral está Claro. prorrogado. Está prorrogado y habría que nombrar eso también. Los vocales, así Entonces, es. ustedes comenzarían la evaluación, porque creo que hay que hacer la evaluación con comisiones. ¿Qué recomendarían o si ya han discutido? A ver. Evaluación o el nombramiento de los que este rato están vacantes. Bueno, a ver, si una de las cosas que le ha caracterizado al Ecuador en los últimos 20 años es que hay algunas instituciones que sin su titular han seguido, no sé si caminando o estáticas. Están ahí. Están ahí, están ahí. De hecho, tuvimos hasta un tiempo donde no había Corte Nacional de Claro, Justicia. sí, sí. Pero yo creo que hay cosas que se podría trabajar a mi modo de ver, deberían ser simultáneas, no secuenciales. Ya. Porque además tenemos indudablemente que tener un procurador. O sea, el Estado no tiene un defensor, Claro, estamos un en abogado, indefensión ahí, sí. ¿no es cierto? Indudablemente el tema del Contralor es clave, porque además en la Contraloría termina resolviendo lo que la Asamblea no puede, es decir, el Contralor termina siendo el que destituye a todos y bajo este criterio de que hay informe, no hay informe, se desaparece, no se desaparece, es algo que hay que resolver. La otra cosa que me parece clave, indudablemente, habría que revisar también los nombramientos últimos que se hicieron a los magistrados jueces de la Corte. También recordemos que Y eso no toda sucedió. la Corte Nacional, solo los últimos. Bueno, es que eso también es un tema que habría que resolverlo. Ahora, hay una cosa que sí quisiera yo decir, Por Francisco, por el tiempo y cómo nos ha rebasado en este diálogo. Es que una de las acciones que nosotros vamos a hacer, una de las primeras acciones muy prácticas es ir donde Al Consejo. de Participación, decirles, bueno, aquí está una veeduría ciudadana con la finalidad de hacer nuestros mejores aportes y comenzar a cursar una serie de información con la finalidad de que este proceso tampoco sea fallido, porque además, cuando se quiere resolver en tan corto tiempo un problema que no solo viene de la última década, sino que viene desde mucho más atrás, se puede hacer que la premura sea traicionera de lo que realmente Claro. se quiera conseguir a futuro. Entonces, yo creo que la evaluación tiene que ser simultánea. Yo creo que las primeras evaluaciones o los criterios de evaluación, que no deben ser los mismos para todas las autoridades, indudablemente. Pero hay cosas que están claras. Por ejemplo, la Constitución establece con mucha precisión qué debe ser, qué debe hacer y cuál es el deber ser del fiscal, del procurador, del contralor. Cada institución también tiene su reglamento. Y la otra es mirar desde la legitimidad de origen hasta las actuaciones que ha sucedido, indudablemente. Entonces hay como tres insumos bastante claros. Salim, si usted estuviese en el Consejo, ¿qué comenzaría haciendo? No, César nos dice, sí, vamos
Vamos a ver, yo les he dicho, yo creo que hay que comenzar con la Corte Constitucional, para lo cual habrá que hacer un reglamento y una comisión. Una comisión técnica, de lo que conozco, podrían convocar a las universidades, que nos digan, evalúe esta Corte y denos un diagnóstico de lo que ha pasado para que el Consejo pueda. ¿Usted encontraría este mecanismo que las universidades participen? Sí. Evidentemente yo creo que podría ser un soporte académico importante, el involucramiento de facultades de jurisprudencia, sobre todo de todo el país. Que sea inclusivo, yo creo que hay que aplicar todos estos procesos de evaluación con criterios de diversidad, pero no política, sino diversidad. Diversidad. En cuanto a todos los sectores de la sociedad que de algún modo pueden tener conexión con las autoridades con el perfil de autoridades a las que se va a evaluar. Porque, insisto, la mayoría son autoridades de control y de justicia. ¿Quién está en mejores condiciones de hacer esa evaluación? Obviamente, ¿quién tiene formación en derecho? Y jurisprudencia. Exactamente, yo creo que se puede aportar, sin excluir a técnicos que pueden diseñar la metodología. Claro. Porque hay que incorporar parámetros cuantitativos, cualitativos. Yo comenzaría, sinceramente, con la evaluación de los funcionarios del Consejo, que son quienes van a hacer el soporte en cuanto a recabar información, a conseguir toda la documentación de cómo fue la gestión de cada una de las autoridades. Porque no nos olvidemos que en ese Consejo de Participación Ciudadana estaban representantes afines a ciertos actores políticos. Estaba tomado un solo partido. Entonces hay que tener muchísimo Son cuidado. 480 funcionarios. Hay que tener cuidado con los funcionarios. En todas las provincias. Sí, yo creo que lo primero, evaluar la institución. Sí, la mayoría son contratados. Entonces yo creo que hay que... Dudo mucho que habrá pocos nombramientos. Será más fácil desvincularlos a aquellos funcionarios que no hayan cumplido eficientemente con su trabajo, ¿sí? Tampoco es que por retaliaciones políticas se les puede desvincular, pero sí creo que hay el soporte de los consejeros de transición tiene que ser un personal a la altura. Y esta parte del consejo que usted dice evaluaría primero eso, ¿deberíamos encargar a quién? ¿O debería el consejo encargar a quién? Yo lo dividiría en tres. Primero, el tema normativo. El tema normativo no es fácil. Yo que tuve la oportunidad de trabajar en la Subprocuraduría de Normativa del municipio, vi que el tema normativo es muy complejo. La técnica legislativa tiene que ser cuidada, ¿no? ¿Por qué razón? Porque cualquier imprecisión, cualquier palabra de más, cualquier signo de puntuación mal ubicado, puede cambiar el sentido de la regulación. Entonces hay que cuidar muchísimo el tema formal en cuanto a la normativa. ¿Qué puede hacer el Consejo de Transición? Puede proponer reformas en cuanto a transparencia, combate a la corrupción, participación ciudadana, y debe generar normativa. Ellos tienen potestad reglamentaria. A través de resolución pueden expedir una regulación para el proceso de evaluación. ¿Y los simultáneos que dice César se puede hacer? Iniciar un proceso de designación de contralor, de procurador. Exacto. Y además de esto otro, hay que establecer prioridades. Para mí, por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral debería ser uno de los primeros organismos, porque estamos a un año de un proceso electoral. Hay que designar de la manera más rápida a los nuevos consejeros del Consejo Nacional Electoral que están con esta observación que han hecho varias organizaciones ciudadanas de que están en funciones prorrogadas, algunos de ellos. Las mismas autoridades. Me parece que la presidenta, vicepresidenta están en esta situación. Entonces hay que regularizar eso. La presidenta estaría fuera de... Sí, tenemos a Rafael Parreño en la Procuraduría como procurador subrogante, al Contralor Pablo Celi como Contralor subrogante. Creo que tenemos que priorizar a esas autoridades. Gabriel, con usted vamos a terminar entonces, priorizando esto. ¿Usted qué priorizaría? ¿Qué partes de la evaluación del Consejo, nos dice Salim, y simultáneamente, como ha dicho César, se podría ir trabajando en los otros? ¿Habrá que nombrar una comisión para elegir al Contralor que convoque a un concurso? ¿Qué piensan? ¿Cómo han ido refrescando esas ideas para proponer desde esta veeduría? Bueno, nosotros coincidimos algunos en la idea de que, como se han manifestado algunas voces en la opinión pública, el Consejo de Participación Ciudadana, no solamente este transitorio, sino tal vez el definitivo, debe funcionar como un Senado, ¿no? Especialmente porque si el otro va a ser elegido en votación universal y directa, como decía César, entonces debería funcionar como un Senado.
es mejor compararnos con las experiencias que han tenido más éxito en el mundo moderno que con experiencias que han fracasado en la historia, como la chavista bolivariana, que es un fracaso, solamente el partido Podemos en Es un España. fracaso para Venezuela. Es un Pero fracaso para ellos Venezuela. ha sido la consolidación de quedarse. Bueno, nosotros podemos notar que en nuestro caso resultó en un fracaso, Ya. está demostrado en la actual crisis institucional, se demuestra en Venezuela no solamente en la crisis de instituciones, sino en su crisis Bien, económica. total. Otros elementos posibilitan que las élites chavistas en el poder lo conserven, otros elementos que no están presentes en Ecuador, pero si ese modelo fracasó, aún con el mismo nombre, nosotros podemos, como se dice en la antropología, en la sociología, deconstruir, es decir, quitarle todos los elementos antidemocráticos y a este mismo consejo convertirlo en un órgano que funcione como una institución del mundo democrático contemporáneo, es decir, como un senado. ¿Cómo funcionan los senados en algunas partes del mundo? Y aquí en Ecuador ya hubo experiencia, antes de la Constitución del 45 o hasta la Constitución del 45 había senado. Desaparece con la reforma esta que se posibilita a partir del 46 con el golpe de Estado de Velasco Barrata. Bueno, en fin, no importa. Ese es otro debate. Desaparece y nosotros ya tuvimos un senado. ¿Para qué servía el senado y cómo funcionaba? Pues como en otras partes del mundo se componía por elecciones universales y directas, secretas y directas. Los candidatos eran candidatos que procedían de la sociedad civil a través de organismos organizados corporativamente, universidades, como decía Salim, pero también sindicatos, también frentes profesionales, también frentes estudiantiles, lo que hay en la sociedad. Eran los senadores funcionales. Eran los senadores funcionales. ¿Cuál era la finalidad de los senados en el mundo? Hacer control de constitucionalidad. Nosotros no lo necesitamos. Este es el origen, ¿no? Si este es el origen y no necesitamos hacer control de constitucionalidad, porque tenemos una corte constitucional, bien o mal, esa es la que está vigente, ¿no? Ojalá se integrara de otra forma. Se pueda integrar de otra manera y que además cumpla. El otro elemento que es muy importante, que facilite los mecanismos a la sociedad civil para la participación y el control ciudadano. Debería trabajar en desestatizar la participación y en nombrar correctamente a las autoridades. Digo esto porque este es uno de los elementos que podría posibilitar su funcionamiento, no ahora, pero si nosotros vamos a ser, digo nosotros como sociedad, representados a través de este consejo, legitimado en una consulta popular, lo primero que podemos exigir es que se haga un primer ensayo de esta composición que permita representarse a la sociedad civil a través de algo que ya funciona en otras partes y que ya funcionó en el Ecuador, y es que la sociedad civil, en toda su diversidad, como decía Salim, tenga presencia a través de los organismos de la misma sociedad civil que fueron proscritos en el decreto 16 y en otros esfuerzos de la administración de Correa para eliminarlos, porque claro, la sociedad civil y los partidos, no los partidos, sino las ideologías progresistas, claro, las ideologías progresistas de cualquier cuño, tanto como los organismos de la sociedad civil eran enemigos, y siendo enemigos había que proscribirlos, y hay que devolverles presencia en este nuevo órgano como un ensayo, de tal forma que en la posteridad, en el próximo órgano, pues cobren más fuerza y funcione, como decimos, como un senado que ha tenido suerte en otras partes del mundo, y no tanto como un consejo de estatización de la participación como ha fracasado en Ecuador y en Venezuela. Bueno, muchas gracias a ustedes. Espero que si el consejo les convoca, como yo creo que les puede convocar, el aporte es importante, y que la ciudadanía sienta que se puede movilizar, que puede tener con ustedes también una vocería, sobre todo esta, ¿no?, jurídica, de sostener, no sé si la palabra técnica no es muy amiga mía, pero de sostener legitimidad, sí, que pueda hacer, porque si no el debido proceso, a veces, les digo eso del debido proceso, nos han dicho que han hecho con debido proceso todo, y al parecer podríamos decir sí, y eso es justo lo que nos ha limitado. Perdón, Salim. Yo quería agregar algo. ¿Por qué hay que cuidar el debido proceso? Para evitar justamente denuncias como la que presentó Edwin Jarrín y dos consejeras. Ya, a la Corte. Exacto, y que después podría representar, digamos, derogación de importantes recursos por concepto de indemnizaciones, en caso que no se hagan bien las cosas. Y la otra es mi planteamiento concreto. 2 consejeros para generar la normativa, 3 consejeros para la evaluación, 2 consejeros para la designación de las nuevas autoridades, con su respectivo equipo de trabajo y con este
gran grupo que tenemos de profesionales que estamos dispuestos a respaldar las buenas actuaciones y decisiones del Consejo de Transición. Bueno, se sumarían ya a otra que ha manifestado también su deseo, que es la plataforma de derechos humanos que podría ser. Y creo que una que va a estar integrada por los decanos de jurisprudencia de las universidades del Ecuador. Así es que gracias a ustedes, no solo por constituirse, sino por venir a compartir. Este programa estará a disposición de ustedes nuevamente a partir de las 3 de la tarde y nos estamos encontrando el día miércoles. Muchas gracias. Gracias. Gracias.